Bien, lo primero, muchísimas gracias a Marcelo y en general a los compañeros de PROCIC por la gentileza de invitarnos al Ministerio de Hacienda a participar de este interesante debate que tiene una tremenda vigencia, nos parece a nosotros. El tema de las compras públicas está en la palestra, ¿verdad? Sobraría decir todas las alusiones que hay todos los días en prensa, en primera plana, por diversos actores, ¿verdad? La Contraloría con interés, la prensa con interés, el gobierno con interés, los compradores en el mercado con un especial interés, tremendamente legitimados, y desde luego las proveedorías institucionales, y por ahí pasa el rector, que es el Ministerio de Hacienda, y desde luego también quienes proveen plataformas tecnológicas o soluciones informatizadas para el proceso. Muchísimas gracias a Roberto, además, porque me parece que nos ahorró harto tiempo haciendo la contextualización con el comentario que hizo, y muy atinado. Efectivamente creo que rescata como ese hilo de tiempo, ¿verdad? De los eventos, quizá los hitos más importantes que hubo desde que se empezó a hablar en este país de gobierno digital y de soluciones mucho más acotadas a los temas de compras públicas. Probablemente, y creo que de manera implícita, al final Roberto señala algo que me parece a mí como el resumen de lo que yo quisiera presentar. El frío no está en las cobijas, aprovechando un poco el coloquialismo con el que podemos hablar en este auditorio, ¿verdad? Es decir, si bien la TI es un excelente habilitante para el desarrollo, para la productividad, para la eficiencia, para la transparencia, en sí mismo nos resuelve problemas que, como bien señaló Roberto, tienen que ver con aspectos o bien de reglas de negocio, que son funcionales, o bien de carácter normativo. Entonces habrá que preguntarse si el tema del papel lo resuelve el sistema. Yo puedo tener el mismo Merlin, yo puedo tener el mejor sistema, pero si mis actores de fase en fase de refrendo contralor o en fase, por ejemplo, de apelación, o las mismas entidades, las proveedorías institucionales, insisten románticamente en llenarse de papel, pues ningún sistema va a salvarnos a nosotros. O sea, el tema del papel no es un tema que se resuelve del sistema. Permítanme nada más esta precisión. Muy rápidamente quiero aprovechar para comentarles un poco esto que se llama como tercer sistema. Segunda precisión, no existe ningún tercer sistema. Entre el sistema unificado electrónico de compras públicas que se había implementado, o por lo menos se había ordenado su implementación en el 2013 en el famoso decreto 37943 HMICID, que ya fue derogado como otro decreto que sale el 28 de enero de este año publicado en Gaceta, que es el 38830 HMICID, que es el que crea ahora el sistema integrado de compras públicas, ¿verdad? Es efectivamente un cambio, digamos, cosmético de nombre, porque la base sobre la que se parte es la misma, es base Merlin. Lo que pasa es que hubo una discusión, ¿verdad?, tremendamente polarizada, que crispó bastante a la sociedad, por cierto, entre dos plataformas, como si el problema de la integridad de la compra pública se resolviera con una plataforma. Qué ironía, ¿verdad? Porque efectivamente banalizamos la discusión más rica que podía tener el país y que todavía tiene que tener, que es cómo avanzamos a la integridad del modelo de compra pública. Sin embargo, esta decisión tiene algunos aspectos de mejora en relación con el escenario que teníamos en el anterior decreto. En la ficción, en la formalidad de este decreto, que se dio una gran coordinación, lo cierto es que a nivel empírico esa no existió. Lo cierto es que esa parte fue un poco compleja por temas de economía política, de correlación de actores, de lo que nosotros queramos explicar, pero esto no pasó. Entonces habría que también volver un poco a la raíz del decreto. No es una majadería, no es una insistencia a cambiar un nombre y de hacer una cosa nueva. Es retomar y reivindicar y ubicar los papeles y los estancos en cada lado. ¿Quién es rector en materia de gobierno digital? Y es MICID. Entonces demos espacio para que el MICID pueda hacer esa generación de políticas. ¿Quién es un proveedor de servicios de plataforma informática? Genial, en este caso va a ser RAXA y no ICE a través de gobierno digital. ¿Y quién es el rector en materia de compras públicas? No necesitamos que lo pongamos en papel porque eso ha estado en el papel toda la vida, pero en términos reales falta para sustanciar eso. Y esos son parte de los cambios que hay. Quisiera hablar sobre el porqué de la decisión. Bueno, hablando de la prensa y de las cosas que hay, Contraloría da ultimátum a Hacienda para unir sistema de compras públicas. Y algo que me interesa resaltar aquí, adquisición de bienes y servicios representa el 15% de la producción nacional. Para alguna gente esto es como algo todavía muy etéreo, muy abstracto, ¿verdad? La Contraloría en un último informe advierte sobre el tema de la preocupación claramente de que no se ha avanzado en la implementación. Esto lo hacía el año pasado en un último informe de una auditoría de carácter especial sobre el tema de compras públicas, y ya advertía que en el anterior decreto no se había implementado. Claro, nunca se implementó. Y efectivamente, como señaló Roberto anteriormente, se hicieron capacitaciones, se insumieron recursos importantes, pero no se aplicó el sistema, ya por algunas razones. El por qué
tomamos importancia sobre el tema de compras públicas y tiene que ver con dos razones. Primero, porque esa abstracción de que la compra pública existe para satisfacer el objetivo del interés público, eso es una cosa muy abstracta. Es porque en la vida real nos conectamos con la ciudadanía a través de los bienes y servicios que podemos proveer. O sea, un presupuesto que es una autorización máxima y que lo convertimos en bienes y servicios para hacer salud, para hacer infraestructura, para hacer seguridad, para hacerlo. Y eso pasa por las compras públicas. ¿Y cuánto pesa? ¿Un 15 del PIB? Bueno, todavía aquí estoy hablando en abstracto. Un punto del PIB en el programa macroeconómico del Banco Central vale 300.000 millones de colones. Dice la Contraloría, en su estudio, y lleva toda la razón, que la media, o sea, el promedio de compras entre el 2010 y el 2013 sumó unos 15 puntos del PIB, 3.5 billones de colones, o sea, 3.5 millones de colones. Crece nominalmente a un 7% anual. Vean ustedes qué interesante, crece más que la inflación, casi el doble. Hablamos en este caso, si llevamos eso a valor de este año, esperaríamos que se compre 4.5 millones de colones en compras públicas conciliadas y consolidadas. O sea, la compra pública tiene un tremendo poder, por eso requeriría tener un marco de políticas públicas, no solo sistemas informáticos, sino hablar de políticas públicas. Y eso significaría responsablemente, además de proveer una solución tecnológica, hacer las preguntas, colocar las preguntas inteligentes de cómo estamos haciendo el proceso, funcional y legalmente. El marco institucional, cómo estamos regulando la compra, esto que decía Roberto. Digo, es que si seguimos insistiendo en los papeles, claro, yo creo que ahí hay un tremendo valor agregado en cómo podemos avanzar, pero hay que hacer más preguntas todavía, ¿verdad? ¿En qué consiste la decisión? El SICOP es la creación de un sistema integrado de compras públicas. Claro, en estos momentos, lamentablemente, no resolvemos el problema de fondo. Seguiremos hablando de un tema, digamos, de plataforma. Es un buen habilitante y esperaríamos que genere un efecto de demostración y que mucha otra gente vaya sumándose al sistema. Pero ¿cuál es la atribución que tiene el Ministerio de Hacienda como rector en materia de compras públicas? De constreñido a la administración central. ¿Qué es la administración central? El Poder Ejecutivo y los órganos adscritos. ¿Y cuánto suma? ¿Cuánto pesa? Ni un punto del PIB. O sea, de esos 15 puntos que hay en compras públicas, nosotros tenemos capacidad para dar mandato a 68 entidades del sector público, que no concentran más que el 1% de la compra, porque resulta que cuando hablamos de la compra y de cómo se distribuye, solo el 50% lo tiene el ICE, ¿verdad? Y nosotros no le podemos decir al ICE, venga, métase y compre en esta plataforma. Entonces, los temas no tienen que ver en última instancia con la plataforma, sino con una capacidad de atribución o de mandato legal para que el Ministerio pueda gradualmente ir metiendo a ese sistema, donde todos sí estamos de acuerdo con que es el mejor sistema, pues que todos se metan, ¿verdad? Pero no es un tema de persuasión moral. Es un sistema que tendrá que ir a resolver cómo en este país tan pequeño nosotros nos damos el lujo de tener 10 regímenes legales de compra, es decir, 10 formas de comprar como le dé la gana a cada institución que fue gradualmente a la Asamblea Legislativa para que le aprobaran una ley. Y 20 plataformas informáticas. Esta no es una discusión de Merlin y Contrarred, es una discusión de 20 plataformas más que hay, y en donde se están gastando y dilapidando recursos, porque aquí sí hay un principio esencialmente de economía. Economías de escalas en agregación de demanda, consolidación de compras, no solo por la figura de un convenio marco, sino porque todo el mundo compra en una plataforma. Reales ahorros que se pueden generar en la economía, sí, solo sí, pasarán cuando todo el mundo compre en la única plataforma. Y esto es un tema que está por ver. Como sea, estamos avanzando con la creación del sistema que utiliza como base, desde luego, la plataforma Merlin, que señalaba Roberto. Fue una decisión responsable, claro, porque reitera el gobierno una voluntad política de avanzar con una política de integración de compras. Desde luego, este es uno de los hitos. Hay otro que tiene que ver con reformas legales y hay otro que tiene que ver también con todo un componente de economía política, de correlación de fuerzas, de ver cómo uno puede mejorar aspectos. Fue el resultado de un proceso de sinergia. Vea, digamos lo que digamos, pero el anterior decreto nadie lo estaba aplicando. Y cuando usted hace un decreto y no lo aplica, algo estaba mal. Entonces nos hicimos las preguntas, cambiamos los canales de interlocutores y mejoró dramáticamente la posibilidad de que sentándonos con los mismos actores que no estábamos hablando, tuviéramos un mejor resultado y una mejor negociación. Esto pasó gracias a que los interlocutores, tanto en el ICE como en RACSA como en el MISID, fueron completamente distintos en cuanto a la posibilidad de sentarnos y procurar acuerdos, llegar a un consenso. Partido de un análisis exhaustivo, yo no refutaría nunca la fortaleza de la plataforma de Merlin en términos de la robustez de TI, en arquitectura de TI, por supuesto. O sea, creo que fehacientemente el análisis que hizo BID, Naciones Unidas, en el 2012 da cuenta de ello, ¿verdad? Es decir, ahí no hay ninguna discusión.
El asunto es cómo se implementa una plataforma y cómo se adapta para que satisfaga efectivamente requerimientos que son críticos, medulares para una administración. Mejora la coordinación. ¿Qué es la coordinación? No es un concepto abstracto, es compartir información, sincronizar acción. Podemos caminar con Raxa, podemos caminar con MISID en un ejercicio mucho más concertado, mucho más coordinado. ¿En qué consiste la decisión entonces? Básicamente hablamos de, ¿y cómo se va a implementar esta decisión? Para la puesta en marcha, lo primero que hizo el gobierno el 15 de enero que anunció la decisión fue, número 1, emitir un decreto con el cual se derogaba el decreto anterior que creaba el sistema unificado electrónico de compras públicas que nunca se implementó, ¿verdad? Se crea el nuevo sistema a través del decreto 38830 HMISID, ¿verdad? Que número 1 crea el sistema y que expresamente señala que el sistema utilizará como plataforma base informática la plataforma Merlin. Cambian algunos actores, claro, ya no es ICE a través de la Secretaría Técnica de Gobierno Digital, que la Contraloría insistentemente ha criticado porque está posicionada en el ICE. Por tanto, esa inconveniencia nosotros la resolvemos y decimos, ok, vamos con un proveedor que va a ser Raxa. Raxa será el proveedor de la plataforma informática, ¿verdad? Y en estos momentos estamos terminando de finiquitar las acciones para tener un contrato administrativo que regulará toda la relación. Aquí está Gustavo, con quien estamos trabajando muy estrechamente, por cierto, en materia del contrato con Raxa, con todos los detalles técnicos, niveles de servicio, la definición de los estándares, qué se va a tener dentro del contrato, que es un contrato llave en mano en donde tercerizamos completamente la solución, desde los servicios de call center o de atención o centro de llamadas hasta los servicios de capacitación para la aplicación de la plataforma, y desde luego esto pasa por una validación de esas adaptaciones que presumiblemente se habrían hecho anteriormente para garantizar, número 1, la conectividad al sistema integrado de gestión de la administración financiera, que es una plataforma, SIGAP, ¿verdad?, para los ministerios del gobierno central, fundamental para poder conectar los procesos de compra con todo el proceso de administración financiera, el registro contable, ordenación de pagos, lo que tiene que ver con gobierno. Segundo, que se verifique la capacidad del sistema, que claramente la tiene, y esta parte la estamos terminando de validar, en cuanto a la migración de convenios y contratos marco, que es la modalidad con la cual todos sabemos que conseguimos economías de escala agregando demanda en compras públicas. En esta parte del contrato esperaríamos que en cosa de una semana o dos ya lo tengamos. ¿Cuáles son cosas importantes de cambio de fondo y no un tema estético o cosmético solo de nombre? Se reivindican las rectorías y las atribuciones de cada actor y se ordenan mejor, ¿verdad?, para que lo que tengamos sea cada uno haciendo lo que tiene que hacer, como Dios manda. Entonces tenemos aquí tres actores, esencialmente un Ministerio de Hacienda que reivindica su carácter central de rector en materia de compras públicas, todavía pequeñito, porque todavía estamos solo con 68 entidades. Número 2, un MISID que claramente es el rector después de la reforma legal, que le pasa a la telecomunicaciones y que por tanto le combina a emitir las políticas generales para un gobierno corporativo en materia de TI, en materia de gobierno digital, todo lo que tiene que ver con eso, que claramente también tendríamos que observar nosotros y cualquier actor público en ese sentido. Y Raxa, que es el proveedor del servicio de plataforma, y esto no es menor, ¿verdad? Es un tema tremendamente sensible desde el punto de vista de Raxa. Perdonen ustedes si no es muy legible, pero básicamente aquí tendríamos algunas diferencias. El anterior decreto, el actual decreto, ¿verdad?, no estamos cambiando probablemente el curso, o sea, la definición de la plataforma sigue siendo la misma, garantizamos las adaptaciones que satisfagan los requerimientos que tiene la administración central por su especificidad, por temas de reglas de negocio y de algunas regulaciones, ¿verdad? Pero algo también muy importante y que no es menor, porque la idea no solo es generar transparencia, sino también procurar ahorros para el gobierno. El anterior contrato para un conjunto de 68 entidades tenía un costo de $805.000. El actual contrato para las mismas entidades con niveles de compra mayor lo reducimos en más de un 65%. Entonces vean ustedes qué interesante también. ¿Cuánto estamos pagando? Pues aquí tenemos una clara ventaja y esto es un cambio importante, pero tremendamente importante desde el punto de vista también de apoyar una decisión que le genere ahorros reales al gobierno, porque el tema no es hacer rico a nadie con una plataforma de compras, sino realmente que en lo posible se tenga un servicio al costo, ¿verdad?, y se garantice justamente de que sea el mínimo que garantice la atención. ¿Cómo se implementará esta decisión? De las 68 entidades, la mayoría, que no son ministerios, porque los ministerios son 18, prácticamente están parametrizadas. De hecho, en el trabajo previo que hubo, ya quedaron parametrizadas para que puedan entrar, ¿verdad?
4 ministerios entrarán como piloto en este año, algunos por la complejidad o la relación a la política pública. Ministerio de Seguridad, que además del volumen con el que participa la compra, tiene una participación importante. Ministerio de Hacienda, Mideplan y el MISIR estarán entrando. Y si bien el decreto señala 2 plazos para implementación, 31 de diciembre de este año, y para que la última entidad de la administración se haya migrado al nuevo sistema, 31 de diciembre de 2016, es nuestra meta que al final de este año las 68 entidades de la administración central estén comprando a través de SICOP, base Merlink. Y lo otro que es muy importante, con la claridad de que no hay ningún romanticismo de seguir manteniendo otra plataforma. Personalmente, como gerente, como director del tema de contratación, es el mensaje más claro que hemos dado a nuestros funcionarios: CompraRed se cierra. Se cierra y definiremos nada más un mínimo que garantice la operación y un tema contractual de aquellas compras que se hayan iniciado en esa plataforma y que no se puedan migrar en un momento determinado. Pero esto estará sin duda alguna cerrándose. Aspiraríamos desde luego, ¿verdad? Claramente los beneficios tienen que ver con beneficios financieros, beneficios de la coordinación de política pública y entre actores, y aspiraríamos a que, si bien esa plataforma no puede mandar un mensaje que obligue a todos los actores a entrar, por lo menos será una buena práctica o un buen modelo para emularlo, y que por una cuestión incluso espontánea, otros organismos como la Caja, como las universidades, como el ICE, como otros, en definitiva, vayan gradualmente incorporándose a la plataforma, pero con el total de compras, además, ¿verdad? ¿Qué hay para ir cerrando? Todo esto tampoco es que sea tan bonito, esto es un camino espinado, y esto tal vez es lo que le da mucho sentido, es lo que nos gusta en la vida, las rosas con espinas, ¿verdad? Porque este camino no es un camino simple. ¿Qué factores críticos advertimos? Yo lo dije desde el principio, el problema de la fragmentación de la compra pública en el país no lo resuelve la tecnología, las TIC en sí mismo. Son habilitantes, pero digamos no son la condición necesaria, son una condición necesaria pero no suficiente para resolverlo. Existen más de 10 regímenes legales, existen más de 20 plataformas, y eso hay que atenderlo. ¿Cómo? Aunque no me haga gracia a mí en lo personal, porque la coyuntura o el mapa político también es más que complejo en esta administración para ir a presentar proyectos de ley, hay que presentar un proyecto de ley, hay que ir a reformar la ley 7494 de contratación administrativa, hay que ir a reformar el artículo 99 de la ley 8831 de la Administración Financiera de la República y de Presupuestos Públicos, que es la que nos da la atribución y solo nos da la administración central. Hay que ir a reformar la ley ahí para ver si todos quienes estamos promoviendo una única plataforma también vamos a ir a promover una capacidad de mando en el rector, que es el Ministerio de Hacienda, para que todos los entes públicos, independientemente de sus independencias funcionales y administrativas, entren a esa plataforma, y eso solo lo podremos hacer legalmente. Hay que fortalecer la capacidad de coordinación y los acuerdos también, claro, desde luego. O sea, celebramos tremendamente el tema de que se ha mejorado VISIT, RACS, o sea, estamos trabajando de una manera bastante empática, sinérgica y tal, pero hay que mejorar esta comunicación también con otros actores, y es fundamental para provocar acuerdos, porque si no tenemos reformas legales lo tendremos que hacer por persuasión. Y entonces verán a Fabián y a los equipos de Hacienda hablando y yendo a evangelizar a las entidades para que vengan a entrar al SICOP, porque será lo mejor para el país, no para la entidad, lo mejor para el país, desde luego, en términos de los ahorros que ahora sí queramos procurar. Y desde luego un tema de capacitación y cambio cultural. En la propia dirección de Administración de Bienes y Contratación Administrativa estamos trabajando muy fuerte el componente de cómo le decimos a la gente: mire, este es el sistema, porque claro, es completamente humano que nosotros estemos muy sesgados, muy amarrados a un sistema por facilidad de uso. ¿Qué nos dice la gente en CompraRed? Mire, es que esto es como una copia en pantallazos del reglamento a la 7494, claro, por eso es que a todo el mundo le gusta CompraRed y es fácil, ¿verdad? Estos otros ERP son complejos, o sea, entrañan algunas, sí, claro, y tiene que ver más con el componente cultural. Es que esto no es lo que yo hago, o sea, yo estoy más acostumbrado a esto. Entonces, hay que empezar a trabajar mucho más también este tema. Pero auguramos e insistimos también en este asunto al final. O sea, no resolvemos la fragmentación del mercado de compra pública en este país con una TI. Eso no lo resolvemos. Tengamos muchísima claridad de que si bien hay avances positivos, particularmente con el SICOP y con su implementación, necesitaremos un acuerdo nacional político y legal en términos de reformas. Muchísimas gracias.